Padre, gracias porque siempre que venimos delante de ti, Señor, tú no dejas defraudado a nadie, porque aunque a veces no respondas de la manera en que nosotros lo esperamos, aunque a veces no seas visible a nuestros ojos naturales, pues podemos entender que todo lo que pasa viene de tu designio divino, de que tú aún lo malo que nos sucede lo usas para tu gloria y nos permites ser hijos, Señor, que te conozcan. Por eso, Padre, ayúdanos a aprender, como decimos muy coloquialmente, ayúdanos a aprender en cabeza ajena los principios de vida que podemos tomar del Génesis y aplicarlos a nuestra vida actual, Señor, a que tú te vuelvas 100% alguien que camine con nosotros, como decía la canción, cerquita, que nosotros podamos caminar al lado tuyo y ser tus amigos, Dios. No solo ser creyentes, como nos dicen en la calle, sino amigos tuyos, hijos tuyos, cercanos, que te adoran y aman. Gracias por cada uno de nosotros que he estado aquí no por casualidad, sino porque tú así lo quisiste. Gracias por usarme a pesar de mis imperfecciones y por todo lo que tú haces, Señor, en la vida de todos los que escuchan tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una recapitulación muy pequeña antes de dar el tema. Y Santi les decía que abriéramos la Biblia en Génesis 23, precisamente porque hoy vamos a estar hablando más que todo en el capítulo 25, pero vamos a hacer un recuento. Han pasado cosas bien importantes. La primera es que en el capítulo 23 de Génesis tenemos la muerte de Sara. Aquella Sara que Dios le había prometido tener un hijo ya a pesar de su alta edad. Abraham también, siendo muy anciano, tuvo ese privilegio de ver cómo un vientre, por decirlo así, un vientre imposibilitado para tener hijos, a los 90 tuvo el milagro de recibir vida, ¿verdad? Y también tenemos en el capítulo 24, bueno, esa Sara, ahorita vamos a leer en el 25 qué pasa con ella, y en el capítulo 24 vemos cómo Abraham se toma un trabajo muy especial para que su hijo tenga una mujer de Dios, para que su hijo tenga una mujer que sea una buena pareja para su hijo Isaac. Y de hecho, si lo pudimos compartir, realmente es como una película, ¿verdad? La forma en cómo Abraham pide que su siervo vaya a otro lugar y allá pregunte por una mujer que haga ciertas cosas, y si esa mujer cumple con todo lo que Abraham dijo, entonces esa iba a ser la mujer indicada para su hijo Isaac. Así que es muy bonito ver cómo Abraham está como tratando de dejar todas las cosas en orden por un motivo, y ese motivo lo vamos a poder encontrar también en el capítulo 25. Si abren sus Biblias en el capítulo 25 de Génesis, desde el verso 1, vamos a leerlo juntos. Yo tengo la Reina Valera contemporánea, entonces si la tienen allí, seguramente tendrán algunos la misma, si no otros del 60, y va a variar un poquitín. Pero entonces vamos a leer verso a verso. Si vamos a ponerle un título a la enseñanza de hoy, estamos hablando del legado y de las familias, pero también estamos hablando del último aliento, y eso lo vamos a explicar un poco a medida que avanzamos, ¿verdad? En el primer versículo dice que Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura. Esta le dio a luz a Simram, Joksán, Medrán, Madián, Isbac y Suaj. Joksán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanok, Abidá, Eldá. Todos fueron hijos de Sétura. Bueno, hasta ahí podemos ver que Abraham estaba teniendo hijos con otra esposa, ¿verdad? Esta vez entra la escena Sétura, y en los capítulos anteriores se nos había hablado de que Sara había muerto y Abraham había comprado incluso un lugar, en un lugar llamado Mamre también, donde entierran a Sara precisamente. Y él sigue ya como dejando su legado. Ahora con esta esposa, miren el poco de hijos que tuvo, pero también él se toma el trabajo, digamos, de ver cada detalle de lo que su vida pudo haber hecho. No quiere dejar cabos sueltos, y de verdad les digo, animémonos un poquito a pensar el por qué. Uno se intriga viendo que Abraham empieza a organizar muchas cosas en el capítulo 25, y después de eso vemos cómo tiene varios hijos con Sétura. Versículo 5 dice: y Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía.
A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos mientras todavía vivía y los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, lejos de su hijo Isaac. Entonces, en este momento, según lo que venimos leyendo en los capítulos anteriores, podemos ver más o menos dónde está Abraham. Y está precisamente en el Negev. Aquí, si ponemos un mapita que puse en la presentación, sería muy chévere que lo pudiéramos poner. Si se dan cuenta que en la flechita roja dice Negev, ¿verdad? Entonces dice que a Isaac, su hijo, le dio ¿qué? Todo lo que tenía, ¿verdad? Pero a los otros hijos les dio como un detalle, obviamente algo generoso, porque muestra que los hijos tuvieron que viajar. Le dijo que le dio a cada uno algo y los envió hacia el oriente. Entonces, hoy, para no enredarme, yo busco una fotico, no está en la diapositiva, pero busco una fotico donde hay alguien parado como en un puntos cardinales y muestra que el norte es allá, el sur es acá atrás, el oriente viene siendo la mano derecha, si te pararas como en el centro de esos puntos cardinales. Bueno, mi mano derecha si estuviera mirando al norte y mi mano izquierda sería el occidente, que es donde estamos nosotros. Entonces, por eso cuando vemos el mapa de frente, oriente está como para todo este lado de Europa, Asia, y occidente ya venimos siendo nosotros, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta en ese mapa, lo que está hacia el oriente, que sería la mano derecha, ¿qué es? Territorio de... ¿Qué dice en el mapa? Dice Moab, dice Amón, dice todo eso, ¿verdad? Precisamente pueblos árabes. Dice cómo precisamente esas descendencias comenzaron a migrar para allá, pero Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía y lo dejó por acá cerca. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7. Dice, Abraham llegó a vivir 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que fue heredad de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, y está frente a Mamre. Esta heredad la compró Abraham de los hititas, y allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Entonces, aquí pasa, uno puede leer muy rápido y decir, ok, listo, no aprendí nada. Simplemente Abraham le dio lo que tenía que darle a sus hijos y se murió, ¿verdad? Entonces, pasamos a veces por alto unos detalles bien especiales con los cuales quisiera que compartiéramos. El primer detalle es que Abraham, ¿cuántos años vivió antes de morir? 175, ¿verdad? Hoy podemos buscar a alguien que de pronto haya vivido esa edad. Echen para atrás así en la genealogía de nuestros abuelitos y bisabuelos que comían yuca, pescado, que no comían nada de colorante, que vivían en el campo y subían montañas a madrugada. 175. ¿Alguien tuvo un bisabuelo así? Casi. ¿Cuánto? 109, por Dios. Excelente. Casi me dañas la prédica, Caro. Casi. Si le subamos 3, no, mentira. 175 años. Y miren lo bonito que es esto. Hay digamos, hay un dato bien importante que sería chévere resaltar y está en Génesis 2. Si lo quieren anotar, es Génesis 2 del 16 al 17. Yo se los voy a leer. Dice así: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí está Dios hablándole ¿a quién? A Adán y a Eva, que estaban precisamente en el Edén, y Dios les estaba dando instrucciones. Dios había creado 2 seres humanos que tenían ¿cuánto tiempo de vida? ¿Quién se acuerda cuántos años le dijo Dios a Adán que iba a vivir? ¿O a Eva? ¿Ah? Genial, dato curioso. Adán y Eva no tenían fecha de vencimiento. Eran 2 personas que iban a vivir por siempre administrando la creación de Dios, o por lo menos hasta que Dios quisiera. Pero no tenían límite alguno porque la creación de Dios fue perfecta. De hecho, cuando el pecado entra en el corazón del ser humano es que nosotros empezamos a morir. Así que si tú me preguntas por qué la muerte duele tanto, por qué separarme de un ser querido duele tanto, por qué esto es tan desagradable, la respuesta es fácil. La muerte no hace parte de la voluntad de Dios. No hace parte de la voluntad de Dios.
Y no malentiendan de pronto lo que estoy diciendo. Cuando digo que la muerte no hace parte, es que cuando Él nos creó en su diseño perfecto, nos creó sin conciencia de pecado, nos creó para administrar lo que Él había creado, y de hecho en esa descendencia de Adán y Eva, que iban a tener hijos e hijas, ahí seguramente íbamos a estar nosotros, y hoy estaríamos administrando este planeta en la mejor manera, sin gastarnos los recursos del planeta con quién sabe cuánto humo, cuántos incendios, cuántas cosas. Pero es bonito darnos cuenta que si Abraham vivió 175 años, también es un dato curioso. Muchos años, ¿verdad? Pero desde el Génesis 2 hasta donde estamos ahorita, había gente que vivió muchos más años. Vivieron por lo menos 900 años. Eso también es otra locura. Entre esos uno que conocemos mucho cuando decimos Matusalén, que fue alguien que vivió casi 1000 años. Imagínense ustedes eso. ¡Feliz cumpleaños 900! ¡Upa! Difícil, pero es importante saber que el pecado es el que le fue quitando vida al hombre y a la mujer, porque la voluntad de Dios era que ellos fueran administradores de su creación perfecta. Y miren, si Dios le permitió vivir a Abraham 175 años, fue genial, una vida larga, bien chévere, pero también el mismo versículo nos dice otra característica de la vida de Abraham. Dice que murió en buena vejez. ¿Sí o no? Muchas veces la gente menosprecia el valor de estar vivos con avanzada edad y más bien se deprimen o cosas. Y no, la verdad es que Dios nos está dando un privilegio que no todos alcanzamos. La avanzada edad de Abraham fue digamos, otro motivo para que él fuera agradecido con Dios. 175 años, muriendo en buena vejez. Ahora, uno de los puntos que me gustaría tocar aquí es que es bueno que nosotros le digamos a Dios la forma en que queremos irnos de este mundo. Esos son el tipo de conversaciones que Dios espera que también tengamos con Él. Si eres el dueño de la vida, uno puede hablar con Él: Señor, ven acá, yo quisiera vivir hasta el año tal, o yo quisiera irme cuando tú regreses, o yo quisiera irme junto a mi esposa, yo no quisiera experimentar esto. Y si es la voluntad de Dios, Él no los puede dar. Si no es su voluntad, por supuesto, esa oración nuestra debe ir acompañada de: Señor, cumple tu voluntad y hazme vivir de la manera en que yo más te glorifique. Hazme irme en el momento en que yo más te glorifique y mi vida sirva para llevar tu nombre a otro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos características: una vida larga de Abraham, una vida en buena vejez, ¿verdad? Y C, una vida larga y satisfactoria. Vámonos a Santiago 2, del 21 al 24. Aquí sí quiero que la leamos todos. Santiago capítulo 2, del 21 al 24. Y este es precisamente Santiago haciendo referencia de la vida de Abraham. Dice: ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Aquí está hablando de cómo Abraham había tenido, como si bien leímos, había tenido una buena vejez, 175 años, pero también dice que tuvo una vida larga y satisfactoria. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy no miran al pasado y a veces se arrepienten de cosas? A veces cuando miran atrás dicen como que, ay Dios mío, esto sí, qué mancha en mi camino, ¿verdad? Pero cuando una persona dice que vivió largo y satisfactorio, es porque cuando mira hacia atrás realmente se siente orgulloso de que la mayor parte de su vida, a pesar de sus errores, pudieron cumplir un propósito bien chévere. Y en el caso de Abraham, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que la certeza y la satisfacción que Abraham sentía era que le había creído a Dios. Era que le había creído tanto que Dios lo llamó su amigo. Había creído tanto que incluso el día que Dios le pidió a Abraham que sacrificara en una piedra al Isaac, que ahorita estamos hablando que lo está enterrando, ese mismo Isaac fue lo más preciado para Abraham y Abraham lo tenía que matar.
porque Dios estaba probando su corazón. Conocemos la historia, Abraham lo va a matar y Dios lo detiene con un ángel que le dice: aguántate, pilas con eso, ya probé tu corazón, ya sé que tú eres alguien que me sigue, que me cree. Y las obras de Abraham no dejaron en mal tiempo a Dios. Abraham con sus obras seguía al Señor, a pesar de lo que vimos que pasó, que a veces por temor Abraham se ponía como mentirosiento o hacía ciertas cosas, pero en las cosas que realmente importan, en su corazón, en su convicción de seguir a Cristo, en su convicción de seguir a Dios, en nuestro caso ya conociendo la obra de la cruz completa, seguir a Cristo, podemos ver que si queremos tener una vida satisfactoria, lo que tenemos que buscar es que cuando miremos atrás o nos llegue el día, podamos decir: fui amigo de Dios, fui amigo del Dios Todopoderoso, no solamente un creyente, ¿verdad? Eso hace una gran diferencia. Versículos del 9 al 11, un detalle bien importante que acabamos de ver. ¿Quiénes sepultaron a Abraham? Isaac e Ismael, ¿verdad? Estaban precisamente los dos hijos. Y en Génesis, precisamente 16, versículo 12, se lo voy a leer, dice, hablando de Ismael: este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y si seguimos leyendo en el libro de Génesis, vamos otra vez al capítulo 25. Capítulo 25. Ok, entonces, versículo 9. Sus hijos Ismael e Isaac lo sepultaron en la cueva de Macpela. Fue heredad a Efrón, hijo de Zohar, el hitita, y que está frente a Mamre. Esta heredad compró a Abraham de los hititas. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se quedó a vivir junto al pozo del que vive y me ve. Ahora, versículo 12. Estos son los descendientes que tuvo Ismael. El hijo que tuvo Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Nebaiot, primogénito de Ismael. Le siguieron Cedar, Adbel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres, en el orden de sus villas y campamentos, 12 príncipes de sus pueblos. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso exhaló el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Murió en presencia de todos sus hermanos, y los ismaelitas se asentaron desde Havilá hasta Shur, que cuando se viene de Asiria queda frente a Egipto. Entonces miren, tenemos un escenario hasta este momento. Vemos cómo ya Sara había muerto. Abraham deja una descendencia con la esposa que tuvo después. Abraham muere, es sepultado por sus dos hijos, y dice que después de que Abraham muere, Dios bendice a Isaac. Es decir, la bendición prometida de precisamente aquella promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12 de Génesis se va cumpliendo a través de la vida de Isaac. Y a través de la vida de Ismael también vemos que Ismael tiene descendencia, también alcanza a tener 12 pueblos, alcanza a seguir creciendo. Y lo que les leí ahorita en Génesis, en el capítulo 16, que decía que él iba a ser como un burro salvaje, precisamente es recordando lo que hablamos la vez pasada de cómo el Estado palestino sigue en contra de los judíos y sigue guerra específica allí. Todo esto se desenlaza desde este momento de la historia, y todo lo que Dios había prometido se empieza a cumplir. Entonces, sabiendo que siguen pasando todas esas cosas, ahorita hay datos como muy abiertos, podemos leer qué pasa con la descendencia de Abraham, pero por el lado de Isaac. Entonces dice, versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo.
Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos, y ella concibió. Ahora, esto es un punto muy especial para aquellos hombres que sienten y saben que Dios nos llamó a ser la cabeza del hogar. Como bien saben, si quieren me pueden acompañar a Efesios 5, capítulo 5, verso 22. Estamos hablando de Isaac viendo un problema que estaba experimentando su esposa, ¿verdad? Y la acción de Isaac es de mucha inspiración. Ahorita les explico por qué. Efesios 5:22 dice: ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Este es un versículo bien chévere, donde Dios nos da a los hombres una responsabilidad más que una dictadura. Nos da una responsabilidad en nuestro hogar para precisamente cuidar a nuestras esposas como Él cuida a su iglesia, entregándonos todo, ¿verdad? Creo que acá hemos explicado mucho en la iglesia ese punto de vista, donde esto no es un versículo machista, sino más bien un versículo que obliga al hombre y lo incentiva y motiva a ser más humilde, a buscar más a Dios. Entonces, ¿por qué lo estoy asimilando con Isaac? ¿Quién estaba estéril? Rebeca, ¿verdad? Su esposa. ¿Y quién fue el que oró para que se le abriera el vientre? Isaac. Hay un punto bien importante. Esposos, hombres de familia, ¿cuántos estamos orando por nuestras esposas? ¿Cuántos estamos dando las rodillas para que el Señor se glorifique en nuestra vida, siendo nosotros los principales responsables de la vida espiritual de nuestra casa? Da risa, pero hay cosas y hay responsabilidades que Dios nos dio al hombre para el hogar. Es decir, si la mujer deja de orar, está fallándole a Dios, ¿verdad? Pero si el hombre deja de orar, está fallándole a Dios y a su esposa. Porque nosotros tenemos una responsabilidad del hogar, donde tenemos que velar que nuestra familia también se apasione por Dios, cumpla lo que Dios nos mandó a hacer. Y entre eso, pues por supuesto Isaac aquí como una persona temerosa de Dios, muestra que realmente tenía anhelo por buscar a Dios, anhelo y reconocimiento de que yo sé que ella puede tener un hijo. O sea, tenía el ejemplo perfecto. Mi papá me tuvo en una promesa, mi mamá tenía 90, tiene precisamente el testimonio también de sus padres en fe para dar a luz y poder tener los hijos que iba a tener. Entonces, si seguimos al versículo 22, no, más atrás, estamos en el 20. Ya decimos que Isaac, el 21. No, sí, 22, tienen toda la razón. 22. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? O sea, ella quedó embarazada de mellizos, y esos mellizos dentro del vientre empezaron a pelear. Yo no sé cómo es eso, la verdad, nunca lo sabré, pero eso de tener dos hijos en el vientre, de andarse pataleando, yo sí he visto los videos donde se ve que la piernecita se le eleva aquí a la mamá en la barriga y después sale una cabeza así como la cara por allá. Entonces ellos tenían su batalla campal dentro de la barriga, tanto que la mamá exclamó: ay Dios mío, o sea, era estéril. Imagínense una mamá estéril que queda embarazada, de repente está contenta, ¿verdad? Ella no puede tener ningún tipo de tristeza, pero estamos viendo que en ese momento llegó a decir como que: Dios mío, si esto es así, ¿para qué estoy aquí yo? O sea, como que esto que se acabe, me está fastidiando. Y dice: fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió. ¿Aquí quién está orando? Rebeca, ¿verdad? Entonces vemos una pareja rendida a Dios. Y el Señor le respondió, versículo 23, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, ahí yo creo que uno puede entender por qué el conflicto. De entrada Dios le dice a uno que en el vientre hay una batalla, y también dice que no va a ser como todas las demás familias, sino que ahora el que va a ser menor es el que va a tener, digamos, el reinado sobre el hijo que debía tener la primogenitura, ¿sí o no? Desde ese momento Dios estaba anticipándole muchas cosas que iban a pasar. Y el versículo 24 dice: cuando se cumplieron sus días para que diera a luz, resultó que su vientre había gemelos.
El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces imagínense la escena. Sale Esaú velludo así, todo peludito, de primero se ve que era guerrero, y de repente de atrás en el talón viene ya otro jalándole así como que ¿pa' dónde vas? Que la pelea continúe, ¿verdad? Entonces es muy chévere ver cómo de una persona estéril Dios puede tener una descendencia, siempre que sea su voluntad. Y aquí también quiero hacer un punto, porque estamos hablando de familia, estamos hablando de legado, de amistad. Van a haber varias cosas que vamos a tocar ahorita. Pero si estamos hablando en este momento para las madres que han sufrido esterilidad, o para las familias que sufren esterilidad por causa del esposo, si hay alguien aquí así, pues tienen que tener la tranquilidad de que primero Dios es capaz de darnos su descendencia si es su voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es orar, no es descartar, es pedirle al Señor que si es su voluntad, abra y dé precisamente fertilidad a esos vientres y a esas personas para que tengan hijos. En caso de que no, y el deseo y el anhelo de ustedes de tener hijos continúa, es muy bueno que también puedan observar cómo Dios hizo con nosotros y nos adoptó, ¿verdad? Nos adoptó como personas que no éramos hijos y nos volvió hijos dándonos toda la heredad. También los invito a que puedan pensar en adoptar. Todo eso es igual de bueno y podemos estar cambiando el mundo de alguien. Yo tengo una compañera que es adoptada y ella, cuando una vez le pregunté, ella estaba contándome que era adoptada, yo pensé que la conversación se iba a poner tensa. Pero cuando empezó a hablar, ella misma me respondió, ella me dijo, mira, la gente cuando uno dice que es adoptado a veces como que se impacta, y yo por dentro así como que, sí, la gente se impacta. Yo estaba obviamente consternado. Y me dijo pero yo tengo como mucha más felicidad en ese sentido, porque mis papás decidieron amarme. Y la gente que tiene hijos a veces viene sin pensarlo, o vienen hijos sorpresa, o quedaron embarazados de repente, ¿verdad? En situaciones difíciles. En cambio, una mujer que fue adoptada, ella tenía claro que sus papás adoptivos fueron personas que dijeron, yo la quiero. O sea que desde el momento cero, ellos estaban queriendo darle amor y darle una vida en familia a una personita, y ella vino a ser la privilegiada, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos principios de familia donde Dios nos enseña, y en la Biblia hay personas que Dios les abre el vientre, hay personas que también reciben milagros al instante, hay otros que demoran muchos años en recibir cosas, y hay otros que lo que oran no es la voluntad de Dios y tampoco Dios se los da, pero al final de sus vidas ven que la voluntad de Dios siempre termina siendo mejor de lo que ellos planeaban, ¿sí o no? Unos sufren problemas, otros persecuciones, otros hambre, otros tortura, no sé, y todo eso hace parte del perfecto plan de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia, prácticamente estamos hablando de un conjunto de personas, ¿sí o no? La familia siempre va a tener como prioridad no solo ser uno, sino ser varias personas, varios individuos que integran una forma de vivir, que vienen obviamente de forma biológica, y los que no, como les decíamos, de forma adoptiva también, pero hacen parte de personas que primero que todo se van a proteger entre sí, ¿verdad? Van a tener una cultura propia y van a tener también la oportunidad de lavar los trapos sucios en casa, como decimos por ahí también secularmente. ¿Qué quiere decir eso? La familia es el lugar donde nosotros lavamos todo aquello que es difícil. La familia es la que se aguanta de cierto modo las cosas que otros no ven. Y por eso podemos decir que en la familia realmente hay más amor que en muchas otras relaciones. Para los que no hemos tenido de pronto cosas que otros sí, por ejemplo, una familia donde hay un papá y una mamá toda la vida, igualmente Dios nos muestra a través de ya sea una madre o un padre, cómo Él puede suplir el amor y todo lo que tú necesitas para crecer, y también los consejos que necesitas escuchar para poder llegar lejos en la vida, ¿verdad? Cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos. Y un legado ya viene siendo aquello que nuestra familia, después de permanecer en esa constante lucha por el amor, por cuidarse los unos a los otros, empiezan a multiplicar.
Es decir, si yo después de 20 años de relación con mi esposa decido tener 4 hijos, entonces esos hijos vienen ahora a multiplicar lo que ella y yo hemos formado durante esos 20 años, ¿verdad? Es algo que no se tiene que, digamos, forzar, porque el mismo ejemplo, nuestra forma de pensar y vivir, va a hacer que las personas multipliquen lo que aprendieron. Entonces aquí, si ustedes ven la vida de Isaac y ven la vida de Rebeca, pueden darse cuenta por lo menos que de alguna u otra manera ellos en su familia ya tenían la influencia de buscar al Señor. Ambos oraron en momentos muy cercanos, estaba pasando lo mismo y los dos estaban involucrados. Isaac oró primero en el orden que lo menciona la Biblia, y por eso me encanta. El hombre tiene que ser el primero en buscar al Señor. Yo admiro a las mujeres y a las madres que traen a sus hijos a la iglesia, a las esposas que traen a sus esposos a la iglesia o a sus parejas, porque la verdad es que el orden era al revés. El orden era: el hombre vela por tener su relación con Dios, y yo traigo a mi esposa, mi casa, a mis hijos, porque sé que Dios es lo que más necesitan. Y la verdad que nuestra cultura también costeña es tan machista que, si se dan cuenta, la mayoría de mujeres es la que va a la iglesia, pero los hombres siempre están o trabajando o simplemente no vienen a la iglesia porque cualquier pretexto. No, esa religiosidad allá, no, que allá piden plata, no, que allá hacen yo no sé qué cosa. Y la cultura nos muestra como un sentido completamente adverso al modelo bíblico que estaba en Génesis. Entonces tal vez podemos decir: ok, Andrés, la gente de Génesis hablaba con Dios, que ellos hablaban y enseguida escuchaban, y Dios les hablaba y tenían una relación así, toda como extravagante. Yo no la tengo. ¿Cómo aplico yo eso en la vida de hoy? La gente de ese momento, acuérdense que todavía no tenía la palabra que nosotros tenemos hoy. Todavía se estaba escribiendo todo, y nosotros ya tenemos yo no sé si ustedes han visto una película o una serie con varias temporadas, y de repente se vieron la temporada 1 o 2, y después sale un anuncio que cancelaron la 3. O sea, la que venía, que era la del cierre, no la pudieron sacar por presupuesto o por algo. Uno queda como en las nubes, se decepciona y no alcanza a ver el final de las cosas. Muchas veces a la gente del Antiguo Testamento le tocó así. Le tocó escuchar una promesa de que vendría un Salvador y vendría a hacer yo no sé qué cosa, y seguramente murieron con la ilusión de ver a ese Mesías y ver ese Salvador. Hoy nosotros nada más abrimos la Biblia o vemos la serie de Jesús en RCN en la noche, los sábados a las 8, o vemos una buena serie que hable realmente del Evangelio, y podemos entender esa preciosa vida de Jesús y la relación que trae desde la creación hasta que Él vino, nos salvó, y uno siente principio, nudo, desenlace y fin de la historia. Quedamos nosotros súper contentos. Entonces, si Dios no nos habla ahorita de manera audible, no es que nos esté hablando menos porque su palabra esté escrita y nos toque leerla. Es más, la tecnología de hoy nos deja ir trotando por la calle y tener aquí la Biblia por audio, las enseñanzas Calvary por audio, ahí en Facebook Live, no sé, todo lo que podemos hacer. Tenemos muchas herramientas para conocer quién es Dios y cuál es la historia de Dios, ¿verdad? Entonces, en este legado de familia que estamos viendo, es muy importante lo que nosotros decidamos hacer hoy, sin importar la edad. Estamos influenciando la siguiente generación. Ahora, el mundo de hoy, ¿cuántos creen que si ustedes echan un chiste hoy de hace 18 años, el chiste va a dar la misma risa que hace 18 años? ¿Quién echaba un chiste por allá en los 80 que era el chiste que no podían ustedes empezarlo porque ya todo el mundo se estaba riendo? Y hoy lo van a decir y todo el mundo queda como... Ese es uno de los grupos raros de mi abuela, que ella dice que, o sea, cosas que pierden el valor, ¿verdad? Es triste, pero los jóvenes de hoy, o sea, yo tengo 28 años, yo soy joven, pero cuando trato de hablarle a veces a una persona de 15 años, ya no puedo. Ya le he hecho historias y no coinciden, estamos como en otra, no sé, hay juegos que ya salieron que yo no tenía ni idea que existían y son virales hoy en día, hay películas y series también súper virales que yo me perdí y no le voy a poder llegar a esa gente a hablarle de Dios porque ya yo soy el Señor Andrés. O sea, son cosas un poquito frustrantes, pero igualmente si nosotros tenemos personas de la edad de ellos que ven el ejemplo en casa en nosotros, ellos sí le van a saber llegar a esas personas y ahí sí la salvación de Jesús se va a expandir por todo el mundo, la gente va a conocer el amor de Dios, la sociedad va a cambiar. Si queremos acabar con los futuros criminales del mañana, tiene que ser a través de la infancia, tiene que ser a través de la gente más joven, ¿verdad? A través del colegio. Yo me acuerdo de haber visto
visto muchas películas que me pusieron en el colegio y que no tienen, digamos, ni idea mi mamá que me las vi. Y me las pusieron en el colegio. O sea, eran películas así como de miedo, otras que eran todas traumatizantes, y a veces eran disque por ¿cómo se dice? Cuando era un motivo educativo. Como simplemente porque es para analizar y sacar las enseñanzas de una película terrible. Entonces, en ese momento ni los papás van a poder darte consejos sobre la película que te viste, pero los que están en tu salón sí, ¿verdad? Entonces ahí depende que uno desde chiquitico pueda pararse de la silla y decirle a los amigos, oye, esa película, eso no estuvo bien, lo que vimos ahí no estuvo bien. Eso nada más hace sufrir a la gente, ¿sí o no? Entonces eso se llama familia, se llama legado. Vemos, como les digo, muere Abraham y me imagino una persona que no sabe qué va a pasar. Abraham, ¿cómo tendría que estar? Angustiado, ¿verdad? Si yo soy Abraham y sé que no he hecho nada por mi familia, si sé que no he hecho nada por mi descendencia, yo estaría diciendo, Señor, regálame 7 años más de vida, regálame 3 años más de vida para poner en cintura este poco de descendencia que tengo, que por Sétura, que por allá por Agar, que por acá por Sara, cual de los 3 ejércitos me quiera destruir más a mí y no he podido con ninguno. O sea, no fue el caso. Buena vejez, 175 años, una vida satisfactoria, o sea, como que cumplí mi meta y llegué a mi carrera, cumplí todo lo que estaba haciendo, así que ahora sí me voy contigo, Dios. Esa fue la actitud de Abraham. Fíjense que la forma de morir de él fue respirando. Prácticamente no dice y Abraham empezó a ahogarse y se le fue el espíritu. Dice que exhaló, ¿verdad? Y cuando tú exhalas, o sea, yo creo que tú estás, imagínense ustedes aquí así, y ya, con el Señor allá, miércoles, ¿qué pasó, Señor? Así literal, o sea, Abraham exhaló y ya, su vida en la tierra terminó de forma tranquila, terminó calmada. Y una de las grandes cosas, como les decía, es, soy amigo de Dios. Soy amigo, tengo amistad con el Rey, conozco sus planes y sé que el día que Él me decida llevar de la tierra, me fui habiéndole hecho entender a mi familia cuál era el camino. Les mostré con mi ejemplo cuál era el amor de verdad que Cristo enseñó en la cruz. En mi trabajo pueden decir lo que quieran de mí, pueden quejarse de que de pronto a veces se me va la mano, pero lo que nunca van a poder hablar de mí es que tuve la cobardía de negar a Cristo o de hablar a espaldas de otro, o de hacer cosas que Jesús no quería que hiciéramos, y me voy con esa satisfacción, por ejemplo. Entonces es bueno que miremos nuestra vida y digamos, si yo me fuera hoy de aquí, por eso la enseñanza, a pesar de que se trata de el legado en familia, tiene mucho que ver con cómo estamos precisamente influenciando las personas que nos rodean. Que si fuera hoy nuestro último aliento, estaríamos yéndonos satisfechos. A lo mejor hay errores que un día no los puede corregir. A lo mejor van a haber errores que ya quedan a discreción de otras personas si nos las perdonan en vida nuestra o cuando ya nos hayamos ido de aquí. Pero lo importante es que todo aquello que tengamos suelto y no hayamos podido, si lo ponemos de pronto en contraste con la vida de Dios y decimos, Señor, ¿será que yo sé que esto no te agrada y no lo he podido corregir? No me quiero ir de la tierra sin que esto se haya corregido antes. ¿Por qué? La Biblia habla de que todos los hijos de Dios somos redimidos por la gracia, ¿verdad? El sacrificio de Jesús que pagó todos nuestros pecados. Pero cuando somos redimidos y cambiados, cuando el creyente ya comienza a ser hijo de Dios, a conocer a su papá de verdad y a vivir, ya Dios nos empieza a pedir cuentas de lo que estamos viviendo como cristianos, como sus seguidores. Ya Él espera de sus hijos también ciertas cosas. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un chicharrón de pecado en nuestra mano ahorita mismo y no la solucionamos, llegamos a morir. No voy a decir si es salva la persona o no, porque eso le corresponde a nuestro Dios y su palabra es muy clara con respecto a la salvación, de que es a través de su gracia y su sacrificio. Pero imagínense llegar ustedes delante de Jesús y pensar que en su vida pudieron haber corregido esa cosa que cuando ahora se presentan delante del Rey les va a decir, oye, pero ¿y eso? Esa mancha tan mala clase, tan bueno eras, tan buena persona eras, pero nunca pudiste aprender a perdonar a nadie. Tan buena persona eras, pero nunca pudiste aprender a no ser grosero con tu hermano o tu hermana. O sea, son manchas que Dios no quiere que nosotros tengamos. Por eso Él quiere que nos presentemos delante de Él santos y sin mancha. Porque sí hay formas de mantenernos firmes en el camino, pero tiene que ser una forma sacrificial. Es más difícil. Parecerse a Jesús es más difícil que no parecerse a Jesús. Si tú no quieres parecerte a Jesús, levántate, vive el día como venga y acuéstate. Es sencillísimo.
Pero si quieres parecerte a Dios, tienes que vivir la vida de una forma consciente, que es dejando que Él llene de su esencia tu corazón, y ahora tú vas a tu lugar de rutina a mostrar su naturaleza. Cuando tú amas en el momento en que debías odiar. Cuando vuelves y das en el momento en que se supone que tenías que recibir. Pero hayas más gozo en lo que el Señor dice. Siempre hacer las cosas según su amor a Él y amor al prójimo. Entonces, ese tipo de cosas muestran una diferencia muy grande. Y como les hablaba ahorita, Abraham tuvo como una experiencia épica, porque tuvo muchos momentos donde Dios lo sacaba una noche estrellada y le decía, esto es lo que planeo hacer, mira, esto es lo que viene ahorita, de ti saldrá mi descendencia. O sea, como que lo inspiraba a que siguiera por el camino que iba. Pero acuérdense que el primer paso de Abraham fue de fe también, fue deja todo lo que tienes y sígueme. Muy parecido a lo que los discípulos experimentaron cuando Jesús en persona les dijo, deja lo que tienes, dejen de pescar algunos, deja de cobrar impuestos y sígueme. Y hoy nosotros somos personas imperfectas, limpiadas por Jesús, que también el Señor nos usa para decirles a ustedes, sígueme. O sea, el Señor nos está diciendo que si tenemos intención de realmente conocer aquella grandeza de su gloria, las riquezas que vienen conforme a su esperanza, tenemos que dar ese primer paso de fe para dejar un legado diferente. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar una pareja secular de una pareja cristiana? ¿Qué se les ocurre? A simple vista. Cuando ustedes ven llegar una pareja cristiana y ven llegar una pareja secular, ¿cómo se dan cuenta si son cristianos o no? Si se tratan afectivamente, ¿verdad? ¿Y qué me hace pensar que una pareja secular no se puede tratar afectivamente? También, o sea, tal vez a lo mejor la pareja cristiana llegó peleada y los seculares llegaron amorosos. Puede pasar. ¿Cómo puedo yo identificarlo entonces? Cuando los veo venir. Su modo de expresarse, su modo de hablar. Su modo de hablar, ¿verdad? Si tenemos una conversación un poquito extensa, se les puede salir un gracias a Dios estoy aquí, si no fuera por Cristo que salvó mi vida. Y uno, ese es cristiano. Su modo de hablar, ¿verdad? Pero no es que cuando ellos vienen tú le ves el aura así del espíritu atrás, así, el cristiano porque está sellado por el Espíritu, no se ve, ¿verdad? Entonces la diferencia entre una familia que deja un legado cristiano a la familia que no deja un legado en Cristo es la oración, la adoración y el temor a Dios. Son tres cosas que no se ven a simple vista, que no te las traen aquí en un cartel, pero se están en la intimidad. La pareja que ora, la pareja que adora, que todo lo hace temeroso de Dios en casa, eso sí se ve que son cristianos, pero no se ven a simple vista. Nosotros sí podemos ser muy amorosos y todo, y les pregunto esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos del legado, todo lo que estamos viendo en este capítulo no dice que había el ejército viendo cómo nacía Esaú, el ejército viendo cómo nacía Jacob, no dice que estaban los más cercanos a Abraham pendientes ahí, ni siquiera nombra a las parteras, si se dieron cuenta, pero habla de quiénes estaban, el papá y la mamá, los hijos por el lado de Sétura, y estaban precisamente los bebés que nacían. Era algo familiar, algo cercano, y la oración estaba haciéndose en un ambiente familiar, la oración de Isaac, la oración también de Rebeca. Entonces son cosas que, si nos damos cuenta, la familia se construye en privado, se construye donde nadie más lo ve, no afuera, no en el post de Facebook, que es bueno que nosotros mostremos a Dios a través de nuestras fotos, imágenes, videos, todo lo que hagamos, pero la verdadera construcción de lo que vas a dejar en la vida se construye a puerta cerrada. Yo, en la poca experiencia que tengo de trabajar como líder, me he dado cuenta que tú dejas un verdadero legado no cuando le abras al grupo completo, sino cuando te sientas a puerta cerrada con alguien, y cuando de verdad eres capaz de agradecerle por todo lo que ha pasado en la empresa. También eres capaz de confrontarlo cuando se está equivocando, porque es difícil. A mí no me gusta hacer eso, lo detesto. Es una de las cosas que el trabajo me ha enseñado a hacer, y me doy cuenta de lo importante que es, pero todavía es el día y no me gusta tener que sentar a alguien y decirle, la actitud que tienes es terrible.
la forma como tratas a esta persona de verdad que es tenaz. Hey, ¿por qué no cambias? O sea, no hay otra forma de decirle, estás siendo tóxico para la gente que te rodea, pero te toca ser muy amable. Entonces, ¿en qué me refiero? Si nuestros hijos o nuestras esposas o alguien cercano a nosotros no está siguiendo a Cristo, no lo critiquemos en público, no estemos allá como los criticadores, el cantaletoso, que cada vez que viene mi tía a la reunión familiar, siempre es la misma regañadera, siempre es la misma cosa. Más bien busquemos un espacio fuera de tiempo, donde podamos citarlo, invitarlos a un café, y créanme que esto ha sido una escuela para mí también, ser líder, y es en mi trabajo, y es que cuando tú sientas a alguien y le dices el problema, si tú lo confrontas de inmediato, la persona no te va a copiar ni la mitad de lo que le dices. Pero cuando tú agradeces antes de confrontar, la persona parece que se le cayeran todas las barreras. Entonces por eso es difícil decirle a tu hijo, mira, deja de andar viendo esas cosas que son lo único que traen esta tarde. No cambió. Pero si lo cogemos y lo invitamos a lo que más le gusta, un heladito, no sé, lo que sea, una comida deliciosa, o incluso en casa puede tener, hacerle lo que más le gusta y apartarlo. Y decirle, mira, tú sabes lo que yo te amo, ¿verdad? No. Bueno, mira, si yo tuviera que hacer esto, yo lo haría por ti. Si yo tuviera que hacer esto, yo lo haría por ti. Hasta que la persona entienda el valor que significa para ti. Cuando lo entiende, entonces tú le dices, por eso es que cuando te veo viendo estas cosas se me parte el corazón, porque sé que va a terminar en esto. Por eso es que cuando te veo haciendo tal cosa, no puedo quedarme callado y se me sale en cantaleta. Yo también soy imperfecto, pero lo único que yo quiero decirte es que estoy preocupado por ti. Eso lo hace un legado. Y fíjense, en la familia es donde más omitimos las conversaciones difíciles. A mí me pasa mucho. Yo con mi familia trato de omitir todo lo que quiera generar conflicto. Pero la verdad es que el conflicto es bueno. El conflicto es bueno siempre. El conflicto y el desacuerdo, hablo cuando un conflicto es cuando tú piensas algo y la otra persona está pensando otra cosa y ustedes se sientan a debatir. Ese conflicto es muy bueno porque la verdad prevalece. Si no, la verdad de Cristo no tuviera plataforma donde entrar. Es precisamente en ese cuestionamiento, es precisamente en esas situaciones difíciles donde uno muestra una salida en Dios, donde uno muestra una ruta. Entonces, no hay que desanimarnos cuando en nuestra casa no estamos viendo, digamos, el fruto inmediato de que somos personas creyentes. De hecho, si se dan cuenta, hay libros de hijos de personas y familias cristianas que tomaron un rumbo completamente errado, porque tristemente tampoco depende solo de los padres y el trabajo que hicieron si sus hijos buscan a Dios o no. Si sus papás hicieron un excelente trabajo y buscaron a Dios y mantuvieron su vida en oración y dieron un ejemplo pero precioso, y el hijo decide ir por otro camino, también es algo independiente que la persona debe vivir. Obviamente los papás estarán orando por esa persona, pero es algo que nos cuesta a nosotros ver, nos duele, ¿verdad? Y si pudiéramos rescatar algunos puntos de hoy, yo creo que para cerrar me gustaría rescatar, primero que todo, como en Santiago 2, del 21 al 24, habla de que la fe sin obras realmente viene a parecer como nada, ¿verdad? Entonces, de verdad, nuestra fe tiene que demostrarse en obras familiares. Y yo creo que no estamos a veces sintiéndonos satisfechos en nuestra relación con Dios porque buscamos que el Señor nos haga vivir cosas titánicas. O sea, como que Andrés se paró y salió en el noticiero al lado de Duque y le dijo a todo el mundo, arrepiéntanse y crean en Cristo. Entonces, esa fue la forma, así como al nivel de los profetas, en los que ya Andrés empezó a cumplir la voluntad de Dios. Pero no aprovechamos de pronto la posibilidad que tenemos de alguien cercano, de sentarlo y decirle, oye, tu vida en Dios puede ser mejor, lo que estás haciendo te puede llevar a destruirte, y ver que la persona cambia. ¿Qué milagro es ese? Que ver tú que una persona cambia es el mayor milagro que puedes ver, porque el que lo cambió no fuiste tú, sino que el Espíritu Santo te usó para cambiarlo. A lo mejor no le hiciste seguimiento por semanas, pero en una sola conversación, la semilla que se le tenía que sembrar para que el Espíritu Santo hiciera toda su obra en la vida de alguien que tal vez nunca te vio, realmente es algo que glorifica al Señor, ¿verdad? Y quiero contarles una historia que me pasó hace poquito que estaba trotando en la bahía. Este año me propuse hacer ejercicio porque llevaba como un año sin hacer.
Entonces ya hice una rutina espectacular así para no fallar y llevo una sola rutina, un solo día que troté de año 2020, pero ya empecé. Y ese día me acuerdo que iba por la bahía y cuando llegué a la esquina de acá por acá por la iglesia que está por Castillo, había una niñita vendiendo manillas. Entonces la niñita me dijo, oye, señor, te vendo manillas. Y yo, bueno, ¿y cómo te la compro? Con plata. Y yo, bueno, listo. ¿Y cuánto cuesta? 2,000 pesos. Entonces yo le dije, miércoles, yo salí a trotar, no tenía plata. Y me dije, es que yo me voy mañana, yo viajo por el aeropuerto y ¿cómo es? Y estoy vendiendo porque como que quería comprar algo, no sé. Entonces yo le dije, bueno, listo, mira, mañana yo trabajo en el aeropuerto. Entonces búscame en tal punto, en el punto de información, chan, y quedamos de acuerdo. Entonces me dijo, bueno, yo te regalo la manilla y mañana me la pagas. Entonces yo le dije, no, llega mañana y yo te la pago, porque me daba pena como no cruzarme con ella. Bueno, a la final fue tan tierna y tan insistente que me convenció y me dio la manilla. Entonces listo, yo me la llevé, llegué al punto de información donde la había citado y le dije a la persona que estaba ahí, mira, no ha venido una niña preguntando por mí. No ha venido. Bueno, entonces yo necesito que tú le des estos 6,000 pesos, porque le iba a comprar 3. Y le hice una carta y todo así bien bonito como para inspirarla, y un mensajito de Dios bien chévere. Y el man me dijo, no puedo recibirte la plata aquí. O sea, es un compañero mío de trabajo de hace mucho tiempo. Son 6,000 pesos y una carta. Entonces yo le decía, pero oye, démela, esto es una niña que estaba vendiendo manillas, ya va a llegar acá, que no puedo, pero voy a decirle a mi compañera de turno, la que viene ahora, que te reciba la plata y ya después tú vete tranquilo que cuando ella llegue te van a llamar y todo. Listo, yo dejé pasar como 3 horas y 30 minutos. Y volví porque me pareció raro que no había viajado la pelada, no había llamado. Y llego y le pregunto ya a la muchacha que había cambiado de turno, oye, han venido preguntando por Andrés. Y la muchacha me queda mirando así. Sí. Vino alguien preguntando por ti, pero yo no sabía que eras tú. Miren, yo todavía tengo esa manilla y me ha dado un remordimiento de conciencia cada vez que la veo. La niña se fue y nunca se la pude pagar. A lo mejor jamás la vuelvo a ver en mi vida. Pero como un eslabón que faltó en la cadena de cariño, ¿verdad? De amor, desilusionó a una chiquitina que había vendido una manilla y a mí me dejó con la plata en la mano, pero con la manilla. Entonces, lo que quiero hablarles de esto es lo siguiente. Un legado es como si fuera una cadena o varios eslabones de bendición de actos pequeños que hacen la diferencia y que pueden conectar con la vida de otra persona. A mí me falló uno de esos eslabones ese día. Pero si nosotros logramos que nuestros hijos sean un eslabón lo suficientemente capaz simplemente de que agarre otro eslabón y la cadena siga, la descendencia en Dios va a ser maravillosa. En Deuteronomios habla claramente de cómo Dios dice que cuando las personas no se comportan conforme a sus planes, bueno, realmente habla en el Antiguo Testamento de un contexto preciso y dice de que unas maldiciones llegaban a sus vidas, precisamente pues provocadas por sus mismas acciones. Pero dice que cuando los hijos son obedientes al Señor y temerosos a Dios, Dios los bendice hasta por 1000 generaciones. O sea, Dios haciendo como que, oye, de este lado tienes un maní y de este lado tienes una hamburguesa gigante. ¿Tienes hambre? ¿Cuál coges? El maní. La hamburguesa, ¿verdad? Entonces Dios diciendo lo mismo, ¿te bendigo por 1000 o te maldigo por 4? Elige. Señor, las 1000, ¿sí o no? Entonces es así, el legado de Dios tiene que ver mucho con acciones pequeñas. Personas que oran, personas que temen a Dios, personas que no desisten de permanecer en fe aunque el mundo les diga lo contrario. Y de hecho hoy en día ser religioso no sirve para nada. Lastimosamente antes en una conversación de calle las mamás o las señoras mayores le decían a los pelados un regañón y los pelados enseguida como que se atenían por el respeto que había a los mayores para seguir a Dios. Hoy en día ni siquiera. Hoy en día la forma de llegar a la gente y hacerlos conocer a Dios es un proceso mucho más que requiere más oración, más enseñanza, más seguimiento, más llamada, más estar siendo tú menos egoísta y viviendo para otros. Es más desgastante. Pero la verdad es que tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Así que realmente esa es la enseñanza y habla de cómo nosotros, si tuviéramos nuestro último aliento el día de hoy, con qué no estaríamos satisfechos, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios aquí. Quiero tomar un tiempito de oración donde mientras toco la guitarra me gustaría que pudieran cerrar sus ojos, pudieran orarle a Dios y pídanle específicamente: Señor, si mi día llegara hoy, si mi aliento fuera hasta hoy,
¿Qué debo yo cambiar para que mi legado de verdad te honre? Sin sentido, Dios, queremos vivir para ti. Queremos vivir una vida, Señor, que te honre, que no sea en vano, sino que sea una vida que de verdad traiga descendencias que te amen. Queremos que la gente que nos rodea se sienta orgullosa de ser hijos tuyos, Señor. Que puedan decir, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser alguien que no se arrepienta, que no se avergüence de seguirte. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Queremos ser tus amigos, Dios, vivir solo para ti. Que si hoy respiráramos el último aliento, tú puedas sonreír y nosotros junto a ti. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. Transfórmanos como tú quieres que seamos y enséñanos a cumplir los actos pequeños que hacen la diferencia. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, pues en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad eres Rey. Y un día Él regresará, en su presencia voy
voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Gracias, Jesús, gracias otra vez por enseñarnos quién eres tú, Señor. Te pedimos que de verdad nuestra vida pueda ser escrita en tu libro de una manera en la que más prime, Señor, nuestro tiempo contigo, la fe que te hemos tenido, en donde más esté escrito, Señor, las veces que nos esforzamos porque nuestra familia te buscara, te adorara, por los que aún no te conocen, Señor, y nosotros tal vez estamos dándoles pequeñas porciones de luz hasta el día en que tú decidas abrir sus ojos y mostrarles el verdadero camino, Señor. De verdad, ayúdanos a no menospreciar una sola vida de las que nos rodean. Ayúdanos a no menospreciar absolutamente nada de lo que haces en la vida de otra persona y ayúdanos a ver en los demás a tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a entender que todos somos hijos, que estamos en camino, Señor, a conocerte, y a que los que aún no son hijos tuyos puedan ver nuestra unidad y ser transformados a través de la unidad que ven en nosotros. Por eso te adoramos, Señor. Te queremos pedir perdón también por cada vez que desacreditamos el legado en la familia de otra persona con nuestras palabras, con nuestras, de pronto, bromas o incluso con nuestra forma de comportarnos. Te bendecimos, Señor, te adoramos y gracias por el ejemplo que nos diste a través de la vida de Abraham, de Isaac, de Rebeca, Señor, en donde podemos encontrar un espíritu que los guía a ser humildes, temerosos de ti, Señor. Personas que oren y adoren en tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque nos llevarás, Señor, a nuestros hogares según tu voluntad y podremos, si tú lo permites, tener un día más mañana para que esta prédica de hoy no solamente sea conocimiento, sino que se vuelva una obra palpable. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.